¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué te pasa, Andrés Merino? Buenos días a toda la audiencia. Emocionada, alterada. ¿Qué pasa, Mafer Perrone? Es por lo que me acaba de confesar Carlos Miguel Febres Cordero, por Dios, okay. Que es la primera vez que escucha nuestra cortina de entrada. Digo, claro, pues si se pone a pajarear, en vez de ponerse el retorno. Bueno, ¿cómo están? Buenos días, abrazo grande. 96.5 para Guayaquil y Santa Elena. 98.7 en El Oro, en el Real Audio. Estamos en www.rtp.es para arrancar, compartir en todas nuestras plataformas también para tener la información actualizada. Y claro, esta es una semana de análisis, de encontrar explicaciones mil a lo que ocurrió el día domingo con los diferentes efectos que se ha tenido. El primero ha sido cambios en los ministerios. Deje que saludo y luego le damos a la conversa. Andrés Merino, buen día. ¿Qué tal, Mafer? Muy buenos días. Saludando a todos los radioescuchas con información importante y te diría que bastante particular en torno a los resultados que mencionabas del día domingo y sobre todo cuál iba a ser la respuesta y reacción del gobierno nacional. Carlos Miguel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos, Andrés? Buen día, mi querida Mafer, a doña María, Gerard en controles y toda la querida audiencia de RTP, 96.5 Guaya Santa Elena, 98.7 en la provincia del Oro y en todas las redes sociales en RTP Ecuador. Tu buena compañía. ¿Cómo es? Ya me voy a aprender. Buena compañía. Serio primero, ¿no? A ver, somos. Y ahí sexy. Buena compañía. ¿Ya? Bueno, ahí analizar qué es los cambios, qué va a pasar. Ya se instaló la asamblea, le quisieron regalar una constitución al presidente de la asamblea. Show. Pero hacia allá quería dirigirme. Vamos. Ayer hablamos sobre los cambios que se están presentando en los diferentes ministerios y representación del Ejecutivo, entiéndase también las gobernaciones. Ya luego lo vamos a conversar con nuestro entrevistado, que estará en poco nada más con nosotros. Pero hoy los ojos quizás están más pendientes de la Asamblea Nacional, se los pregunto, porque hay una coincidencia primero en la oposición que decía no a la Constitución porque lo podemos hacer desde la Asamblea, tú lo mencionabas, Carlos Miguel, y desde la otra, desde el oficialismo diciendo, bueno, pues toca acelerar motores porque haremos ese papel que no se pudo y resultaba más fácil en una constituyente. Pero primero hablemos de esa integración de la Asamblea Nacional y algo de registro de cómo fueron las últimas votaciones que tuvo la Asamblea. Yo digo que fue subida y bajada, ¿no? 88, luego con las justas y 77, luego de nuevo 78 y luego superaban también los 80 votos. Pero esa mayoría que tuvo el oficialismo hasta antes de que se fueran con licencia, ¿la puede conservar? Yo te diría más. Es curioso, ¿no? Porque era una mayoría que estaba plenamente articulada y consolidada hasta ese momento. Tenías los votos de ADN y ahí le sumabas unos independientes. Tenías Partido Social Cristiano que apoyaba ciertas mociones, a veces, correcto. Y también tenías un ala, porque no hablo del todo, un ala Pachacutic, que terminaba convencida y también dando el voto a favor. Mira cómo todo esto, para mí, y en mi opinión, termina cambiando todo el juego político y el panorama. ¿Por qué? Tienes una victoria del no, que termina siendo contundente. Tienes un grupo de personas que intentan capitalizar esta victoria, tratan de apadrinarse, y en base a eso viene el condicionamiento de decir, bueno, que haya cambio para yo poder ceder y seguir manteniendo esa... Lo cual es terrible, ¿no? Lo cual es terrible. Y lo necesitan, pues. Alguien me decía, ¿sabes qué pasa, Maffer? Que estos personajes que son muy particulares huelen la sangre. Entonces cuando comienzan a oler la sangre, el miedo, la preocupación, se vuelven más costosos. Y me parecía horrible lo que estaba diciendo. ¿Cómo que costosos? Costosos en mantener. Me gusta tu transparencia. Claro que sí, está siendo directa y frontal. Quiso decir cualquier otra cosa, pero lo dijo perfecto. Soy responsable de lo que digo, no de lo que ustedes entiendan. Javier Benetti. Eso siempre dice Javier Benetti. Bueno, citándolo a él también como colega periodista. Pero ya en serio, deja de reírte, hombre. Es que ADN va sin una mayoría, no era mayoría, le va quitando, se le van sumando algunos asambleístas. ¿Qué tan seguro es que ellos se mantengan? O ahora, como todo viene a ser al final del día un juego electoral, me quedo con quien me puede candidatizar o con quien me pueda padrinar. ¿Cuál es la jugada que debe hacerse en la Asamblea Nacional? Y ahí importa mucho el rol del ministro de Gobierno, la ministra de Gobierno. ¿Ya puede trabajar el ministro de Gobierno? Todavía no. ¿Ya pagó su deuda con el IE? Entiendo que tiene un impedimento. Sí. Pero a mí me pasó. Yo quería una relación con el
con una con una empresa pública. Me piden para una relación, le piden certificado. No, pero no podía contratar, pero tenía una deuda de $10. Claro, no, hay gente que tiene deudas de un centavo, por si acaso, y ya, no hagamos drama. Pero a ver, eso es sencillito, revísate antes de firmar el acuerdo, el decreto ejecutivo. Oye, corrige esto, es rápido, no hay nada del otro mundo, eso pero lo tecnifiqué. Depende del valor, yo sí tenía $10 para pagar. Y ¿sabes qué? Coincido Mafra, Carlos Miguel, en eso, de cuál va a ser el rol que va a tener el nuevo ministro de Gobierno al momento de abordar estos problemas que se han presentado. Porque ya te dijeron que la vía de la constituyente no iba. ¿Cuáles son los recursos y las herramientas que te quedan? Y viene complementado, a mi manera de ver las cosas, Mafra, también es de cómo vas a montar el relato. Porque todavía tienes pendiente la lucha contra la inseguridad, todavía tienes pendiente el desabastecimiento de medicina en los hospitales, y ahí es qué leyes te van a acompañar a tratar de, no te digo solucionar, pero reducir pues este déficit que se está presentando en las áreas. Antes de que pase nuestro entrevistado, o me avisan si lo tenemos, no todavía, ya. Póngale el play, ya Gerardo tiene listo un video que lo compartí ayer en nuestro chat, que se llama Cuarto Piso, para que lo revisemos y conectemos entre estas declaraciones las aspiraciones que tiene el país y las posibilidades dentro de la Asamblea Nacional. Usted me indica cuándo, es una entrevista que hace Lenín Artieda al expresidente Osvaldo Hurtado. Ya, tomen nota, chicos. No escuchamos. Refundarse el gobierno. No, repítalo, porfa, porque sí es importante la pregunta. No se lo ha visto precisamente cercano. Qué sé yo, si no se pudo refundar el país, debe entonces refundarse el gobierno. El presidente de la República ha declarado, luego de conocer el resultado electoral, que escuchará el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano. Esa es una buena señal, ¿no? La crisis del gabinete producida por la renuncia de todos ellos es otra buena señal. ¿Qué tal si el presidente Noboa da una tercera señal, ¿no? Y les dice a los partidos políticos representados en el Congreso Nacional, como no va a haber una asamblea constituyente, reformemos la Constitución a través del Congreso y lleguemos a un consenso sobre las reformas que debemos hacer para mejorar la democracia ecuatoriana, ¿no? Yo pienso que eso va a ser escuchado por los partidos. Hasta ahí. Bueno, y dice, yo pienso que los partidos van a poder escucharlo. Hay 4 partidos y hay una serie de independientes. ADN, RC, Partido Social Cristiano, Pachacutic y par independientes. Primero opinen sobre el mensaje o la convocatoria que hace el expresidente Osvaldo Hurtado. No, por favor. Son unos caballeros. No, Kiko, sigue, chavo, no, chavo. Sigue, a ver, vamos. Pero sigue, niño. Creo que es lo lógico, lo óptimo, y creo que es la estrategia política más acertada que puede tener el gobierno, diciendo, ok, el pueblo dijo que no, tú sostuviste en tu campaña que no era necesaria una constituyente, que todas estas reformas que estabas planteando las puedes hacer a través de enmienda constitucional, a través de la Asamblea. Ok, vamos a trabajar en eso. Primera enmienda, modifiquemos el artículo 77 de la Constitución. Chao. A eso lo puedes hacer, no hay ningún inconveniente, no estás cambiando la estructura del Estado ni nada por el estilo. Reforma ley orgánica de garantías ley orgánica de garantías jurisdiccionales, LOG. Podemos salir de la carta de deseos y comenzar a analizar si es posible que eso se lleve en la Asamblea Nacional y se termine aprobando. Pero es que para eso están los asambleístas, pues para discutirlo. Está el deber ser, no siempre es. Te pregunto si existe. Pero ya está nuestra entrevistada en la línea. ¿Querías decir algo, Andrés? Después en la entrevista. Ya, para darle la bienvenida, ya está en pantalla y solo le pedimos que active su micrófono. 11:16. Gabriela Guerrero, politóloga, internacionalista, directora ejecutiva de La Política, nos acompaña. ¿Cómo está? Bienvenida, Gabriela. Buen día. Buen día, qué gusto el poderles acompañar en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. A usted gracias, la veo bien ataviada, regia. Gracias por darnos esta. Yo me imagino que ahora son los más solicitados en este momento los politólogos, ya no los constitucionalistas. Y yo creo que ambos en este caso, y escuchándoles un poco en torno a lo que va, hoy en día tenemos que retomar, digamos, estos procesos constitucionales y reformas y demás a través del órgano legislativo. Ese es el gran reto que tiene no solo el presidente, sino también la participación ciudadana, creo yo. Gabriela, cuando uno dice, ¿cómo lees los cambios del gabinete? Algunos podemos decir, yo dije, ¿cuáles cambios? Recambios, reemplazos, pero ¿cómo los lee usted? Yo creo que ahí lo primero que tenemos que visualizar es cuál es el direccionamiento que tenemos que darle al Estado. Para mí parte de 3 ejes
principales que ya los vengo discutiendo, digamos, desde que inicia justamente el gobierno del presidente Noboa. El primero es el tema de económico, ¿no es cierto?, de dónde van a sacar justamente estos recursos necesarios para poder cumplir no solo con las obras, sino con los temas de salud, más sociales, ¿no es cierto?, de educación, entre otros. A partir de eso tendrá también que ver el eje de empleabilidad, que todavía hay discusiones importantes que hacerse. No sé si es que se quiera meter hacia una real reforma del Código de Trabajo. Creo que eso ha sido unos puntos, ¿no es cierto?, importantes que no se han llegado a determinar y que no sé si es que va a haber realmente debate dentro del legislativo para eso. Además que son puntos tal vez cruciales que necesita el país, pero no sé qué tan políticamente vendibles sean esos puntos. Creo que en eso también tenemos que tener un poco de visión. Y perdona, Gabriela, y peor aún después de las declaraciones de la ex ministra Ivonne Núñez, que hubo en campaña sobre el 13º y 14º. De acuerdo, y creo que esa también fue parte de la decisión del presidente en hacer estos cambios dentro del gabinete, ¿no? Y tal vez un poco ahí el tema que sí tenemos que entender es que desde la parte más estructural, todo aquello que sea la columna vertebral del Estado, por más que queramos, no lo podemos realizar a través de estas enmiendas o de estos referéndums que todavía tiene el presidente ahí opciones de hacer, ¿no? Lo que yo sí creo que pasaría es que ahorita volver a hacer llamamientos a las urnas para poder preguntar a través de la democracia directa al ciudadano qué o cómo lo quiere cambiar o proponerlo a través de esa vía, por lo menos en este momento es una vía que ya está quemada. Sí veo muchísimo hartazgo en el ciudadano, no solo en el rol de esta democracia de ejercer el voto, sino también de la participación desde lo electoral, ¿no? Desde estar en mesa, desde la capacitación. O sea, creo que han sido demasiadas elecciones seguidas que sí afecta el resultado también que tiene el gobierno. Gabriela, buenos días. Andrés Merino la saluda. Tomando en cuenta los resultados, ¿no?, y lo conversamos aquí en el panel, a sabiendas que hay muchos grupos políticos que ahora quieren adueñarse de esta victoria, del no el día domingo, ¿cuál cree que va a ser el rol que tiene el ministro de Gobierno a la hora de poder llevar adelante la agenda legislativa que tratará de impulsar el gobierno? ¿Cuál crees que deberían ser, sobre todo, estos primeros proyectos de ley, o cuál crees que deberían ser estos primeros ejes que deberían empezar ya a ejecutarse y sobre todo a materializarse dentro de la Asamblea Nacional? Yo creo que ahí se ha perdido un poco la suerte de vocería que sí tuvo en el rol, ¿no es cierto?, del Ministerio de Gobierno, porque al final es el reflejo de qué es lo que pasa en el Ejecutivo y se tramita hacia la ciudadanía. Y ahí sí se perdió un poco ese rol. Tal vez en normativa concreta todavía se debe estar decidiendo porque no hay, o por lo menos no hay visible para quienes somos analistas, cuál es ese direccionamiento, y eso tiene que salir a través del Ejecutivo. Ahora, lo que sí es verdad y el rol principal que yo veo dentro del ministro pues elegido en este momento es que tiene que ser esa comunicación de nuevo entre lo político y lo ciudadano. Lo que pasaba mucho con la ministra Zaida, que ahora la han movido, ¿no es cierto?, a otro ministerio, es que sí tenía frentes de comunicación cerrados, ciertos sectores con los que no dialogaba, y ya sea porque había una apatía de ese sector hacia la ministra o viceversa. Y eso es un gran problema. A la persona que tiene que estar dentro de un ministerio de gobierno no solo tiene que tener olfato político y estrategia política, tiene que ser el gran comunicador de las obras de gobierno. Entonces, si es que se habla de obra pública, si es que se habla probablemente de dónde va a salir este financiamiento y todo eso encaja a través de gobierno, tiene que ser un actor lo suficientemente inteligente. Acabamos de salir de un paro, de una movilización social, que aunque el gobierno la fronteó correctamente, utilizó políticas públicas, digamos, que no se habían utilizado previamente para eliminar esta política de subsidios, sigue siendo un paro, sigue siendo una movilización social, sigue habiendo afectación ciudadana, sigue habiendo ese resultado reflejado en la votación. Entonces, si no hay ese actor que ayude a comunicar y a entrelazar los intereses ciudadanos con el gobierno, ahí está, creo yo, digamos, el mayor reto que tiene en este momento el presidente Noboa. Sí, y ahí Gabriela, aprovecho para hacer la siguiente pregunta, porque es verdad, se puede comunicar, se puede dialogar, se puede intentar tender puentes con la oposición, hablo de Revolución Ciudadana, entre otros. Pero, ¿crees que realmente estará abierto la oposición a escuchar, a sabiendas que saborean este triunfo como propio, y a sabiendas también que si saboteando el rol o el trabajo que hace el gobierno nacional hoy por hoy, pues lo pueden capitalizar en las siguientes seccionales? A ver, siempre, digamos, va a ser una oportunidad, ¿no es cierto? La política es una oportunidad. Yo creo que aquí estamos, ahí sí, equivocados, ¿no es cierto?, en cualquier fuerza política que trate de atribuirse esto, porque esto no fue un reflejo, aún no De acuerdo. en ese sentido.
sí, pero siempre va a ser una oportunidad, por supuesto, para la oposición. Ahora, tengamos en cuenta que en una seccional no solo se evalúa el rol de gobierno, se evalúa también quienes están en autoridades públicas. Entonces, sí vemos que todavía tenemos alcaldías, prefecturas, concejalías, por parte de la oposición al gobierno, que también tienen que rendir cuentas. Entonces, yo sí sería... digamos Cauta. ahí como fuerza política muy, muy, muy táctico, ¿no es cierto? Porque sí está también reflejado mi rol como oposición dentro de la política. Creo que por eso no deberían atribuirse tampoco ningún resultado hacia ninguno de los dos lados, ¿no? Esto ha O sea, sido sí ves meramente apertura por parte de Revolución ciudadano, Ciudadana así es. para una nueva agenda legislativa. Perdón, otra vez. O sea, sí verías una apertura de Revolución Ciudadana y la oposición para ver qué cambios se podrían gestionar, sobre todo a nivel de salud, de educación y seguridad, sobre todo. Yo creo que se tienen que lograr ciertos acuerdos que ninguna de las dos fuerzas políticas es ajeno a reconocer. No sé si es que esos acuerdos vayan a ser profundos o prolongados, probablemente por el tiempo, y ahí sí hay una suerte de control social por parte del ciudadano que sí necesita que cosas cambien. Entonces, serán tal vez acuerdos mínimos. Yo no veo logrando ahí estos grandes acuerdos que necesita el país, porque sí hay todavía una fragmentación política importante y sobre todo no hay instituciones partidistas o ideológicas que nos ayuden a consolidar eso. Entonces yo no veo esta gran necesidad de esos perfiles porque, de nuevo, se vienen elecciones y como bien lo han mencionado acá, termina siendo una oportunidad si es que le va mal al gobierno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tal vez yo veo venir? Estos acuerdos mínimos, sí, pero adicional, sí pensemos que hay otras fuerzas políticas de lado, o sea, no, por más de que visualmente veamos a Revolución Ciudadana y ADN, sí tenemos multipartidismo todavía. Falta que esas vocerías se activen, falta que esos partidos también desarrollen propuestas. Creo que esa es la oportunidad de los partidos también de revivir para estas próximas elecciones, porque no pueden llegar a elecciones si es que no tienen una oferta de algo. Y esa oferta se traduce en cómo las cosas también van saliendo a través, ya sea del legislativo o a través de, como ya menciono, políticas públicas. Entonces, lo que sí es verdad es que están un poco ahí apagados o abandonados y esta es la oportunidad para que resalten y vuelvan a estar dentro de la palestra pública. Aunque algunos no comprendemos porque el gobierno nacional, Gabriela, no termina de asumir esto como una pérdida. La palabra derrota puede ser grosera e incómoda, pero sí una pérdida y un proceso de aprendizaje. Están los cambios hechos en el gabinete, que evidentemente obedecen a que casa adentro alguien sí dijo, no la hicimos bien y tenemos que mejorar. Pero esos cambios, esos nombres, estos personajes, obedecen a lo que el ciudadano un poco le está diciendo, a la lectura política que se debe dar y ejecutiva también. A ver, la lectura en general que da el ciudadano es que no está conforme con lo que está sucediendo, que aquello que se le ha dicho que va a pasar sigue sin suceder y sobre todo un poco de los cambios de narrativas que trae tal vez el presidente y que luego termina haciendo otras cosas, ¿no? Entonces esto también genera desconfianza. Eso es como el mensaje en breves rasgos y probablemente el tema de estabilidad que está súper presente. Ahora, esto transformado a los cambios de gabinete, ahí yo tengo dos lecturas. La primera, que se ha hecho cambios en el eje social importante, ¿no es cierto? Que por eso vemos cambios tal vez en el Ministerio de Trabajo, de Educación, que ahora abarca otras cosas como deporte, como cultura, probablemente en el Ministerio también de Agronomía, en torno a buscar fortalecer también la parte económica, sobre todo en estas zonas de ruralidad que han pasado también pues circunstancias complejas. Y tal vez ahí tratar de llevar a expertos un poco con más de trayectoria, sobre todo en el sector privado, pero de ahí hay otros cambios que tal vez no se entienden tanto o que no profundizan realmente con lo que sí debería pasar. Y ahí yo vuelvo tal vez al ejemplo del Ministerio de Gobierno y yo insisto en que ahí necesitamos un perfil con mucha trayectoria en temas de entender la política, no deslegitimo la capacidad que tiene ahora el nombrado ministro, pero sí creo ahí que es un rol crucial que debería hacerlo alguien con una postura un poco más técnica también en ese sentido, no solo comunicacional, y se ha visto también este movimiento de las fichas de gobierno hacia otros espacios que yo creo que es un poco más estratégico, tratando ahí de hacer esto, el juego un poco más, digamos, siempre es un puesto de poder, un ministerio, ¿no es cierto? Perdón, y de confianza. Entonces, tratando de utilizar las fichas con mayor confiabilidad dentro de los espacios sociales, como menciono. Han habido cambios positivos y negativos, pero yo creo que solamente, digamos, el transcurso del tiempo nos va a decir si que han sido cambios inteligentes en ese sentido. Aunque si bien es cierto, todavía no hay ningún decreto con el nombre del señor Rosero
como ministro de gobierno, pues él en todo su derecho de expresar un rechazo a una organización política, está en la libertad de hacerlo. O sea, eso no vamos a negarlo. Pero luego quisiera ligarlo con las declaraciones ayer breves que dio el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, más o menos dejando el campo abierto a que tenemos que solucionarlo dentro de la Asamblea Nacional. Alguien con una postura negativa frente a con quién te va a tocar sentarte a conversar en algún momento, ¿conviene o no? Lo que debería haber dentro del gobierno más que nunca en este momento es esta parte de armonía, ¿no? Y no solo desde la parte del Ejecutivo. O sea, ahí sí tengamos en cuenta que ahorita lo que le ha funcionado al gobierno es el tema de gobernabilidad, al menos la parte del sentimiento ciudadano, que hay comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo que no puede pasar ahorita al gobierno, si es que quiere, digamos, mantener esa legitimidad, ¿no es cierto?, es que empiecen a haber choques entre ambos poderes. Porque la ciudadanía ahorita, digamos que ha estado medianamente tranquila porque siente que hay gobernabilidad. Digo, esto es un sentimiento, no necesariamente pasa en la práctica porque tal vez no hay un real debate, ¿no es cierto? Pero si se quebranta esa gobernabilidad o ese sentimiento de gobernabilidad, el gobierno ahí sí entra a un periodo de crisis importante. Lo peor que le puede pasar a un gobierno es la pérdida de legitimidad por parte del ciudadano. Entonces ahí creo yo que sí deben haber conversaciones internas, sobre todo hacia dónde quieren llevar este proyecto político que, una vez más, yo menciono que no queda todavía claro hacia dónde va. Gabriela, agradecerle por haber estado con nosotros y hablar con esa claridad. Le enviamos un abrazo. Gracias. Un abrazo de vuelta. Excelente día. 3 toca. Gracias, Gabriela, por acompañarnos. Gabriela Guerrero. Yo no lo abracé. Cosita, ternurita estoy. Voy a cambiar de risa. Cada vez que me río, me salen 3,000 arrugas en los ojos. Oiga, sí sabe que usted asustó a mi hijo, ¿no? ¿Pero por qué? Cuando habló, me asusté, dice. Y yo lo que pasa es que tiene un bozarrón. Sí, hablaba cansísimo. Voy a llevarlo a mi casa porque cuando una marca registrada. Porque cuando yo me pongo seria, mis hijos se ríen. Es que sí. No le toca. No debiste haber dicho eso al aire. Nunca debiste haber. Porque pues, si me está escuchando Rodolfo Vaquerizo, mañana ese va a ser el plan de ataque conmigo. Pero bello tu hijo con la honestidad. 11:29. Antes de irnos a la pausa, les dejo preparado un poquito nada más de lo que hablamos al retorno. Primero, las declaraciones de la vicepresidenta encargada del Ministerio de Salud, María José Pinto, ya les comparto. Y además... Particular ese tratamiento, ¿no? ¿Cómo se va a manejar? Bueno, ahora te cuento. Tiene mucho que hacer. Ya, entonces, vamos con la mención. Mención. Yo puedo leerla, yo le Banco Guayaquil. No, porque me cargaron a mí. Pero yo no hago... Voy a preguntar, ya. Banco Guayaquil, el banco que siempre está pensando en ti, que con su app súper amigable te alivia la vida para que hagas todo desde la comodidad de donde estés. Y si quieres presenciar, pues también puedes hacerlo. Tienen el mejor equipo humano, Banco Guayaquil, el mejor banco del Ecuador. Pausa y hago la pregunta, ¿ya? Para que tú la leas. Bello. ¿Qué pregunta? Por Dios, y para que leas la mención. Ya, bello. Está bien, okay. Vamos. Corte. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Estamos de regreso. Ya, 11:36. Este es un programa serio. Quiere aprender y no lo dejan. Y así que en tiempos libres. Aquí estamos en el programa, en cuarto piso, señores. Cuarto piso. Oiga, los cambios del gabinete, creo que los que dijimos ayer se han mantenido, salvo que Edgar Lama ya fue oficialmente retirado de la presidencia de la directiva del IES. Marcela Holguín ha sido oficialmente retirada de la gerencia general de Comunica, me parece que es, o Medios Públicos, no estoy seguro. Y de ahí no ha habido ningún otro cambio, ningún otro movimiento por el momento. Hay que ver qué movimientos se dan en los viceministerios de las distintas carteras de Estado, pero la gente no está muy contenta con los cambios que se han dado. Es que te decía yo, no necesariamente se entienden cambios, sino recambios. No los comprendes. ¿Cuál no comprendes tú? Yo el reciclaje, sobre todo.
Pero que se hizo común. Cuando tuvo el revés, el expresidente Lazo... Que sea común no significa que esté de acuerdo con eso. No te estoy diciendo, relájate. ¿Qué te dijo tu papá? ¿Qué te dijo tu papá? ¿Qué te dijo tu papá? Es verdad. Ya. Está bien, sigue, respira, pero este niño trae el machete ahí. Tranquilízate. Ok, dale, no te interrumpo. No, a ver, te hablaba lo del reciclaje porque me pareció una oportunidad muy interesante para replantear objetivos. Y ese replanteo de objetivos viene dado con perfiles, con caras nuevas que puedan tener pues esta pequeña dosis de una proyección más de, te diría yo, de estadista, como de comprensión del sector público, de experiencia, de un conocimiento más amplio y no recaer en los mismos cuadros que ya viste que no te han funcionado, sobre todo que cometieron errores muy significativos al momento de tener que tener resultados buenos. Cuando yo groseramente te interrumpí y te ofrezco disculpas, estaba haciendo una comparación con el caso del presidente Guillermo Lazo, iba a ir a otro punto, no a justificar el hecho. Entonces, cuando los presidentes suelen perder algo de aprobación, hay personas que sí les interesa el servicio público, pero hacen sus cálculos. ¿A qué gobierno me voy? Al que está en el pico, en lo mejor, seguro hasta hace 2 meses le iban y le tocaban la puerta para ser parte del servicio público. Pero también hay otro. Hay gente que teniendo toda la capacidad dice, yo en ese berenjenal no me voy a meter. Claro. Al final es que no tienes una habitación llena de carpetas para poder elegir. Y le toca hoy al presidente, que de hecho ya lo venía haciendo, y le tocó al presidente Lazo también. La gente no es que dice, hey, yo quiero, por favorcito. No, sí hay gente que va, te toca la puerta y que cabildea y que llama... con otros intereses, ¿ya? No, con otros intereses. Entonces, eso no cuenta. A ver, ayer me pasó algo extraño y yo dije, sí, hasta la serenata quiteña se suspendió. Ah, no ¿Y eso sabía. cuándo es esto? Ya pues. ¿Y no es el 6 de diciembre? Debe ser antes, ¿no? Porque el 6 de diciembre es... pero no sabía, no sé. ¿Por qué se suspendió? No hay el detalle, pero esa nota la trae Diario El Universo. Pero tú, ¿por qué bueno, sigamos adelante. Y en las notas aleatorias vamos a salir con la que sea. Pero, por ejemplo, yo no tengo el gusto de conocer al nuevo gobernador del Guayas. No tengo idea quién es, ni de dónde salió, ni cuál es la historia para efectos de poder gobernar el Guayas. Porque estamos hablando de que el gobernador del Guayas tiene una tarea titánica, muy difícil, claro, que es tratar de mantener a raya a los grupos de delincuencia organizada. Ojo, no tengo el gusto de conocerlo. No sé si tiene conocimientos en materia de seguridad. Entiendo que es presidente o fue presidente de la FEDENADOR, que es la Federación Deportiva Nacional del Ecuador. Pero no sabemos nada más. A lo mejor, y es un capo en el tema criminalístico, en el tema estratégico, lo que fuese, ¿no? Pero creo que, y eso cuando tú seas presidente tienes que imponerlo. No, alcalde no me jodas. Ándale, con las confesiones. Pero en unos 10 años. Todavía no tengo ni plata ni tiempo. Ni ganas todavía. Pero sí vas a tener fondo partidario, así que no te preocupes por lo pronto. A ver, decía yo que debería acompañarse a los nombramientos una hoja de vida. Pero por supuesto. Claro, pero difundirla, me refiero, tienen que difundir. El personaje. El Ministerio de Educación lo hizo. Casi de inmediato. Sí. El Ministerio de Educación lo hizo. No, pero para mí debe venir de Secretaría Jurídica, algo del gobierno. Venir de A ver, les decía yo que me quedé, dije, bueno, ¿qué estoy con esto? ¿Qué es esta historia? Ayer, como yo sigo de todos los lados, en X, sigo a todos, izquierda, derecha, centro, los que odian y los que aman, me llegó un video en el que decía, el presidente de la República envió a la Corte Constitucional para ir camino a la Constituyente. Y lo publicaban personas adeptas al gobierno, afines al gobierno, como insinuando que la Constituyente iba a darse igual a pesar de la votación. Y eso me ponía a reflexionar qué tan desconectada está la gente con lo que votó, para qué votó, y las vías cómo se reforman. Habían tomado el video viejo de cuando el presidente manda esa pregunta ante la Corte Constitucional y lo habían hecho como si fuera algo actual, como que a pesar de la votación la constituyente iba. ¿No lo vieron? No. ¿A quiénes siguen ustedes? Bueno, lo otro, vamos con esta comunicación que da hoy la vicepresidenta de la República. Tratar de entender cómo va a ser la conformación del sistema de salud público, tomando como referencia el Ministerio de Salud. Ya, pero le ponemos un poco más de elementos. Antes de,
Antes de decir que la vicepresidente también fue parte de este comité interinstitucional. Que nunca supimos cuáles fueron los resultados ni cuáles fueron las acciones que se tenían Gracias realizando. por el elemento. Y lo otro es que estaba entre si se declarara en crisis, que no se declaraba en crisis, no quisieron declararlo en crisis, pero luego se tuvieron que hacer diferentes compras de emergencia, pero no estábamos en crisis. Entonces vienen ahí un poco las contradicciones, pero quiero que escuchen ustedes eso y me digan, luego de lo que hemos aquí argumentado, dando de contexto, ¿qué piensan? Ahora sí, póngale. Hoy empezamos nuestro trabajo en el Ministerio de Salud por encargo del presidente Daniel Noboa. Ordené que inmediatamente se levante un análisis profundo de la situación de hospitales, centros de salud, compras de medicinas, entre otros temas. Toda la información que nos facilite tomar decisiones lo más rápido posible. Luego de esto, daré a conocer por estas redes las primeras acciones. El sistema de salud debe ser eficiente, rápido y libre de corrupción. Y voy a trabajar con todo mi equipo para lograrlo. Primero, me parece interesante que sea la vicepresidenta la que tenga estas facultades, ¿no? Y ahí la Constitución es clarísima, ella puede, le delegan. Lo que el presidente diga. ¿Qué me llama la atención de que hoy se pida a conocer a profundidad lo que en teoría se debería conocer a profundidad luego de más de 2 años de gobierno? ¿Cuántos ministros? 4 o 5 vendrían a ser ahora, y además con la creación, pero ya olvídate de todo eso, con la creación de un comité interinstitucional, que justamente se iba a encargar de conocer todo lo que pasaba en el sistema de salud. Pero que justamente por eso han habido los cambios. Salió el principal del IES, Edgar Lama, y salió el ministro de Salud. Y ya, cariño, pero tú me quieres decir que entonces estamos en foja cero. A ver, yo te digo... Parecería de lo que dice la vicepresidenta. Sí. O sea, desde donde partimos y también es en parte desconocer lo que ya había dicho anteriormente sobre el poder tener una idea de cuál es el estado en el cual se encontraba el ministerio, sobre todo la cartera de salud. Pero desmenuzándolo, punto número 1, está bien, estoy de acuerdo también con que se realice un diagnóstico completo, integral, como ella lo quiera llamar, que está bastante claro que esto es un problema que se viene arrastrando desde hace ya muchísimos años. ¿Cuál es la multitud o cuál es el abanico de problemas que tiene esa cartera? Lo conversábamos acá con Carlos. Primero el enquiste y las mafias que hay. Que eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Ajá, y por más que tú trates de ver o de realizar compras de manera adecuada, de ajustar precios, de ver modelos de distribución, si es que no terminas ajustando eso, yo lo veo bastante difícil que eso vaya a tener eso, desde el CERCOP. Ya, pero, dale, pero comencemos un poco en el aterrizaje, en la administración financiera. Pero no es nuevo lo que tú estás diciendo, Andrés. Tristemente sabemos que están las mafias, que está en la compra. Pero para eso incluso se nombraron en 2 o 3 hospitales, ahora no preciso dónde, la administración de miembros de las Fuerzas Armadas. Correcto. Sí. ¿Cierto? Hay que ver cuáles son los resultados de esa administración en las Fuerzas Armadas, y eso es parte del análisis KPIs, o la radiografía que tiene que hacer la vicepresidenta. Pero, por ejemplo, yo soy un poco ajeno a este tema de KPIs y de índices de medición. Por favor, tradúzcanle a la gente mortal. Como indicadores de resultados. Indicadores de gestión y de resultados en X, Y y Z que te dicen maravillas en el papel. Pero el momento de ponerlos en práctica, por cómo es nuestro país, es más complejo, que es lo que yo, Carlos Miguel, haría si fuese la vicepresidenta o la ministra. Ya, dijiste que querías ser alcalde, ya no te estás puesto. Voy hospital por hospital. No es nuevo. Sí, pero voy todos los días. Hago una intervención y hago base ahorita en Guayaquil, y de la nada me voy a Puerto Viejo, y de aquí salto a El Oro, y de aquí me voy a Zamora. Te pregunto, ¿por qué harías eso? Si porque te completo la pregunta. Si se supone que tú designas directores que son de tu confianza y que ellos en teoría van a replicar el modelo que tú quieres. Perdón que les interrumpa. Tú dijiste hace un ratito que el presidente no tenía un cuarto lleno de personas que están dispuestos a ser ministros de Estado. Y lo sostengo, con un sueldo de $4.200 y uno que otro beneficio por ahí. Menos aporte al IES. Sí, menos aporte al IES, más una bono de residencia si no eres quiteño de $700. Ya. Y un chofer. ¿Ya? Ajá. Esos son los beneficios. Imagínate entrar a ser director de un hospital donde ganas menos de eso, ganas creo que a lo mucho $3.000, si es que no es menos. Ahorita, ¿tú crees que la vicepresidenta tiene un cuarto lleno de personas que están dispuestos a ir a enfrentarse a las mafias peor
con un no respaldo político, en teoría, que hoy tiene el gobierno después de la pérdida. No, es más difícil. En teoría no lo necesita porque ella no viene de otro gobierno y no es cambio de gobierno, es una transición en el ministerio. Tienes 2 años poniendo tú los directores, pues, Carlos Miguel. Sí, pero yo sé que, no te han servido en algunos casos. Claro. Y yo entiendo que esto es una de las cosas más difíciles porque están amenazados personal, enfermeros. O sea, esto hay que dimensionarlo en lo crudo que es, en lo violento que resulta para trabajar en un hospital yo te pregunto, Mafer, ¿qué es lo que más recuerdas de la administración Lasso? Que podemos tener aquí nuestras diferencias. Mira, y eso me parece un puntal fascinante que lastimosamente no lo pudo capitalizar y que no lo pudo tampoco replicar en el resto del sector público. Exacto, allá vas. Y allá voy. ¿Por qué? Nosotros te aguantamos. En este momento Andrés Merino se recupera. Mira, aquí hay una labor que todavía no lo conoce mucha gente, pero se hizo la compra y la adopción de este sistema Orión en el sistema de rentas internas. Nos guste o no, ha dado unos resultados que no te puedes imaginar a la hora de usar inteligencia artificial para la depuración y prefiltro de cómo se están haciendo las declaraciones, quién está reportando de manera adecuada, están compensándose ingresos con gastos. ¿Tiene sentido? ¿Por qué te menciono esto? ¿Cuál es el motivo y por qué todavía no se ha realizado eso en el sector de salud? Si es que tienes un gobierno que está bastante enfocado hacia la renovación, hacia el uso de tecnología, hacia el uso de recursos de inteligencia artificial, ¿qué es lo que impide y qué es lo que termina limitando el uso de estas? O sea, tú dices, no te tienes que inventar nada, ya estaba ahí. Allá voy. Gracias. Claro. Ok. Pero póngale sencillo, Andrés Merino, para que yo pueda entender. El problema es la gente. El problema no es los sistemas. El problema es la gente que está adentro de los hospitales y que es parte de esta mafia. ¿Por qué? Y yo por eso quiero decir, la otra vez les decía. Hay que prescindir de la gente, yo creo. La otra vez les decía. Y que todo máquina. 5.000 personas fueron desvinculadas del servicio público. Sí, faltan más. Ya, ok. ¿Por qué? Pero tampoco me estás ofreciendo que las que se quedan son las que deben estar, pues. No, por supuesto. Porque ¿cuáles fueron las evaluaciones que se hicieron? No hubo evaluaciones, seamos realistas. O sea, esto fue, pero ya ha pasado el tiempo suficiente e inclusive hubo un acuerdo ministerial y un decreto ejecutivo donde ya ahorita deberían empezar a hacer las evaluaciones de desempeño. Dale, pero me regreso a lo que dice Andrés. El punto es si ya está hecho, si ya funcionó. ¿Por qué te tienes que inventar algo diferente? No, correcto. Es que solo eso. Quien lo maneje debe ser transparente. Pero nadie dice, no, estamos hablando de lo que aplicó Lasso. Claro, es que usas un instrumento, por ejemplo, gestión de inventarios. Para ponerte un ejemplo básico. Gestión de inventarios, tienes una herramienta de inteligencia artificial, que esto ya existe, para muchos empresarios lo utilizan. Y lo que tienes que gestionar es cuáles van a ser los mínimos, máximos, y dentro de la ecuación o la programación que se tienda a realizar es meter dentro de la ecuación todos los proveedores y cuáles son los precios que tienes. No hay intermediación humana. Automáticamente, en base a la información proporcionada, pues se encarga de elegirlos y a realizar, las compras de manera automatizada. Es que yo estoy en tu línea, Andrés. Yo no quiero decir que desde el micrófono siempre digo que los periodistas la tenemos más sencilla. Es que ya pasó. Aquí resolvimos el mundo, pero ya se utilizó, ya funcionó. Y lo otro es que el problema sí es la corrupción. Yo nunca voy a estar de acuerdo con la corrupción ni la puedo justificar desde ningún punto de vista. El problema es que antes el sistema podía ser corrupto, pero era funcional. No sé si me explico. Sí, al final igual tenías la operación, no te tocaba esperar un año para que te saquen la vesícula y la medicina, mal que bien, la tenías. Y quizás no tenías la receta completa. Porque había recurso económico también. No, ok, cariño, pero la cosa es que sí se ha comprado, pero a la gente no le llega. Ese es, además de la corrupción en el sistema de compras que puede existir, la corrupción que tienes en los cuartos de algunos directores, en los que te diseñan la necesidad para que encaje con la empresa que tú quieres que gane, pero el servicio te llegaba, ahora no te llega. Ahora tienes el problema que no hay ni siquiera un centro médico limpio. Un caso ayer. Esto es heavy. Te operan, te sacan la vesícula, te dicen, te mandan a postoperatorio a las 12:30 del día. Pero ¿sabes por qué no te mandaron a sala? ¿Por qué? Porque no había ni camillero, no había cama y había que hacer limpieza. Y te pasan a sala bordeando las 10 de la noche. ¿Te das cuenta de la deficiencia?
Sí. En cosas que no atraviesan necesariamente por la corrupción, sino porque o por un mal manejo administrativo, porque los directores no han servido. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, por eso te digo, no hay mejor evaluación que ir al lugar, que ver efectivamente si hay basura, si hay plagas, si está cayéndose el techo, si tienes goteras, para poder tomar acción y para poder darle disposiciones claras al director. ¿Cuáles son tus funciones? Porque a lo mejor el subcentro de salud de Daule sirve y está perfecto porque la gente es 10 puntos. Ya. Y tienes atención de lujo, pero estás en una posible donde entras y respiras moho. Y para mí el problema yo no soy experta, pero aquí hemos escuchado algunos, es que generalmente cuando hablamos de salud solamente hablamos de los hospitales. Y quizás resulte, olvídate, y quizás resulte más sencillo apuntalar los centros y subcentros médicos. Claro, es que esas son las atenciones, la atención primaria. Es menos costoso también, porque no se trata solamente del quirófano y que te puedan hacer una tomografía. Y ahí cuesta menos, pero atiendes a más. Y aparte evitas que se colapsen los hospitales por una simple gripe que lo puedas atender en un subcentro de salud de una persona de la tercera edad, en lugar a copar una cama, una habitación o espacio en la espera en un hospital. Dime algo, sin recursos, ¿cómo le haces? Bueno, es que tiene que priorizarse el recurso para poder solucionar el problema de salud, porque es una necesidad básica de la gente, la salud y la educación. Al menos estos dos derechos debería tener la gente acceso de forma inmediata, gratuita y rápida. Y yo complemento las declaraciones que da la vicepresidenta María José Pinto de no tanto las acciones que se van a tomar, cuál es el plan de acciones correctivas también que se ejecutarán, sino conocer ese diagnóstico. Porque de nada nos sirve que acá nos vendan cierto tipo de soluciones o cierto tipo de planes que van a estar pues implementados en un corto tiempo, si no sabemos frente a qué estamos respondiendo. O sea, no sabemos cuál es el estado en todo el sentido de la palabra. No sabemos cuál es el estado de los subcentros, atención primaria, atención secundaria, hospitales, entre otros. Ya hay que decirle a la gente la verdad luego de ese inventario, decirle, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Correcto. ¿Qué podemos hacer para fortalecer? Me tocará nuevamente hablar de derivaciones. Es que la verdad, ¿sabes qué pasa? Que quizás si tú te pasas 1 año, 2 años sin estudiar, pierdes 2 años sin estudiar. Pero el sistema de salud no puede ser abandonado. Claro. Así es. Y por eso le digo, es importante, es verdad. Tú me tratas de usted, no sé, no ya te lo entiendo. hemos escuchado, esto de, vamos a ir a tomar. Ok, yo confío en la palabra de la vicepresidenta, yo estoy seguro que ella va a entender la situación, pero es una mujer muy humana y ella tiene que visitar todos los centros y subcentros del país, hasta el último que exista en este pedacito de tierra, para que ella pueda vivir en carne propia yo sí coincido plenamente de la gente. Con la lectura que hace Carlos Miguel. Yo plenamente, de manera periódica. Recordemos que el último acto que trató de emular eso fue cuando la comisión de, no recuerdo si de fiscalización o de salud, después del caso Neonatos, empezó a hacer estos recorridos. ¿Cuál de las dos? ¿La del oficialismo o de la oposición? Los dos. Y terminó siendo un show de los dos. Entonces, aquí yo estoy seguro que la vicepresidenta no se va a prestar para eso. Delen, señores, con esto nos vamos. Banco Guayaquil, el banco que siempre está pensando en ti, que con su app súper amigable te alivia la vida para que hagas todo desde la comodidad de donde estés. Qué lindo. Y si quieres presencial, pues también puedes. Tienen el mejor equipo humano. Banco Guayaquil es el mejor banco del Ecuador. Con eso me amplía la toma. Les decimos hasta el día de mañana. Un abrazo, nos vemos. Próximo alcalde. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.